14 de junio de 1974, Hannover, Alemania Occidental. Más de 3 décadas después de su última participación mundialista, la selección de Países Bajos volvió a disputar una Copa del Mundo. Su última aparición había sido en Francia 38. Para muchos aficionados fuera de Europa, Holanda era una incógnita. Sin embargo, dentro del fútbol existía una creciente sensación de expectativa. Durante los años, el Ajax de Ámsterdam había conquistado 3 Copas de Europa consecutivas, entre el año 71 y 1973. Gran parte de aquella base formada ahora el núcleo de la selección neerlandesa. Su entrenador era Rinus Michels y su máxima figura, Johan Cruyff. Y su propuesta futbolística era algo que el mundo jamás había visto. El rival de aquella tarde era Uruguay, bicampeón del mundo y uno de los países con más tradición futbolística del planeta. Pero desde el inicio quedó claro que algo estaba ocurriendo. Los jugadores neerlandeses parecían ignorar las posiciones tradicionales. Los defensores aparecían en ataque, los delanteros retrocedían para construir jugadas, el equipo presionaba de forma agresiva cuando perdían la pelota y atacaba los espacios con una sincronización extraordinaria. Holanda ganó 2-0, pero el resultado fue apenas una nota al pie. Lo importante era que el mundo acababa de conocer el equipo que definiría aquel mundial. Años después, incluso la propia FIFA recordaría aquella selección como una de las más influyentes en la historia de las Copas del Mundo. La naranja mecánica acaba de ponerse en marcha. Mucho antes de deslumbrar al mundo en Alemania Occidental, la revolución neerlandesa comenzó en un lugar mucho más humilde, Ámsterdam. Durante la década de 1960, el fútbol seguía siendo un deporte de estructuras rígidas. Los defensores defendían y los delanteros atacaban. Las posiciones parecían inamovibles. Sin embargo, un entrenador neerlandés comenzó a cuestionar aquellas reglas. Su nombre era Rinus Michels. Antiguo futbolista del Ajax, Michels estaba convencido de que el fútbol podía jugarse de una manera totalmente diferente. Creía en el movimiento era más importante que la posición, que el espacio era más importante que la fuerza, y que un equipo debía funcionar como una sola unidad. Poco a poco comenzó a desarrollar una idea revolucionaria. Si un lateral avanzaba al ataque, el otro jugador ocupaba su lugar. Si un delantero abandonaba su posición, alguien más cubría ese espacio. Nadie permanecía quieto, todos atacaban y todos defendían. Aquella filosofía será conocida en el tiempo como fútbol total. Lo que en un principio parecía una locura, pronto comenzará a dar resultados. El Ajax no solo ganaba partidos, dominaba a sus rivales, y sin saberlo estaba construyendo las bases del equipo que años después revolucionaría el fútbol. Toda revolución necesita un líder, y la revolución neerlandesa encontró el suyo en Johan Cruyff. Nacido en Ámsterdam en 1947, Cruyff creció a pocos metros del estadio del Ajax. Desde pequeño mostró una comprensión del juego poco común para su edad. No destacaba por su físico, no era el más fuerte ni el más rápido, pero poseía una inteligencia futbolística extraordinaria. Mientras otros futbolistas reaccionaban a lo que ocurría en el campo, Cruyff parecía anticiparlo. Veía espacios invisibles para los demás, destacaba movimientos antes que sucedieran y entendió mejor que nadie la idea de Rinus Michels intentaba desarrollar. Muy pronto se convirtió en el cerebro del Ajax y de la selección neerlandesa. Su influencia era tan grande que muchos compañeros afirmaban que, dentro del campo, actuaba como una extensión del entrenador. Cruyff no solo lideraba con la pelota, lideraba en cada movimiento, con cada decisión, con cada indicación. Y mientras Holanda se preparaba para disputar el Mundial de 74, el mundo comenzaba a descubrir a uno de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos. Cuando Holanda aterrizó en Alemania Occidental para disputar la Copa del Mundo de 1974, no era considerada la principal candidata al título ni mucho menos. Brasil seguía siendo el campeón vigente, Alemania jugaba como local. Italia contaba con una de las mejores generaciones de su historia. Y sin embargo, bastaron unos pocos partidos para que toda la atención se desplazara hacia los neerlandeses. Su debut llegó el 14 de junio ante Uruguay, victoria por 2-0. Pero más allá del resultado, fue la manera de jugar la que sorprendió al mundo. Los futbolistas parecían intercambiar posiciones constantemente, atacaban en bloque y defendían en bloque, presionaban con una intensidad poco habitual para la época.
y, sobre todo, jugaban al fútbol que parecía adelantado a su tiempo. Tras empatar 5 goles ante Suecia y vencer a Bulgaria por 4-1, Holanda avanzó a la segunda fase de grupos. Fue allí donde comenzó a construirse una leyenda. Primero derrotaron a Argentina 4-0. Cruyff marcó 2 goles y ofreció una de las actuaciones más recordadas de todo el torneo. Días después superaron a Alemania Oriental y finalmente llegó a la puerta definitiva: Brasil, el campeón del mundo. El equipo de 4 años antes había maravillado al planeta con un jugador histórico como Pelé. El encuentro fue intenso, físico y cargado de tensión, pero Holanda volvió a demostrar que pertenecía a otra dimensión futbolística. Ganó 2-0. Cruyff marcó uno de los goles, y aquella noche, para muchos observadores quedó claro que estaban viendo a uno de los mejores equipos jamás reunidos. La prensa internacional ya no hablaba solamente de Holanda, comenzó a hablar de la naranja mecánica, un apodo inspirado en la predicción de sus movimientos y en el color naranja de su camiseta. Partido tras partido, la fascinación crecía. Los estadios se llenaban para verla jugar, los periodistas explicaban su sistema y los entrenadores estudiaban sus movimientos, y millones de aficionados empezaban a enamorarse de aquel equipo. Después de 5 partidos sin derrotas, 15 goles a favor y apenas un gol recibido, Holanda había alcanzado la final de la Copa del Mundo. Solo quedaba un obstáculo: 90 minutos, una final y una selección alemana que esperaba en Múnich. 7 de julio de 1974, Múnich. La final había terminado. Alemania Occidental era campeona del mundo. Los jugadores alemanes celebraban ante su público. La Copa del Mundo se quedaba en casa. Y mientras millones de personas observaban la ceremonia de premiación, la historia parecía haber llegado a su fin. Pero en realidad apenas estaba comenzando. Porque el tiempo haría algo que ningún resultado podría evitar: convertir a aquella selección neerlandesa en una leyenda. A lo largo de los años, muchas selecciones campeonas fueron desapareciendo de la memoria colectiva. Nuevos campeones ocupaban sus lugares, nuevas generaciones llegaron para escribir sus propias historias, pero la naranja mecánica permaneció. No por los títulos que ganó, sino por las ideas que dejó. Aquella forma de jugar inspiró a entrenadores durante todo el mundo. El Ajax siguió desarrollando su filosofía. El Barcelona construyó gran parte de su identidad moderna sobre los principios que Johan Cruyff ayudó a expandir años después como entrenador. Décadas más tarde, conceptos como la presión alta, la presión del balón, la ocupación de espacios y la movilidad constante se convertirían en elementos fundamentales del fútbol moderno. Ideas que en el año 74 parecían revolucionarias. Ideas que Holanda había mostrado al mundo cuando nadie más se atrevió a hacerlo. Tal vez para eso existe una pregunta que sigue generando debate medio siglo después. ¿Fue la naranja mecánica el mejor equipo que nunca ganó un mundial? No existe una respuesta definitiva, pero sí existe un hecho imposible de discutir. Pocos equipos han dejado una huella tan profunda en la historia de este deporte. Pocos equipos han influido tanto en generaciones posteriores. Y muy pocos equipos son recordados con tanto cariño, pese a no haber levantado el trofeo más importante de todos. La Copa del Mundo del 74 terminó en manos de Alemania Occidental, pero la inmortalidad terminó permaneciendo en Holanda. Porque algunas selecciones ganan campeonatos, otras cambian historia. Y la naranja mecánica logró algo más difícil: cambió para siempre la forma en la que nos vemos.